Bien, continuamos ya estamos en tiempo de Al Habla con Bartolomé Cabello y saludamos a esta hora a nuestro maestro. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero, desde estos estudios, como siempre, aquí en Lora, pero hablando para las comarcas de la Vega del Guadalquivir, hablando para los límites entre la provincia de Córdoba y la provincia de Sevilla, hablando, pues cómo no, también para toda la campiña, porque nuestra zona es amplia, y también a los Alcores, es decir, que llegamos lejos. Y después en redes sociales, ahí está, que nos siguen desde puntos muy distantes. Por cierto, la entrevista de la pasada semana, que tuvimos la suerte de tener al párroco de la Campana, ha batido casi todos los récords, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido una audiencia impresionante. Pero no se vayan de donde están, porque yo tenía muchas ganas, llevaba mucho tiempo queriendo hacer esta entrevista. Vamos a hablar hoy de uno de los robos, está catalogado como el robo del siglo. Totalmente. Uno de los robos que más tiempo ha tenido a toda la población española pendiente del Códice Calistino. Todo el mundo sabe, todo el mundo ha hecho el Camino de Santiago, pero nadie sabe que los inicios, este es un libro del siglo XII, que contiene pues una serie de consejos y además se conserva en perfecto estado. Desapareció de la Catedral de Santiago y mantuvo pues a todo el mundo en vilo, pero durante más de un año, ¿eh? Nos van a contar muchos detalles. Tengo la suerte de ser amigo del jefe de investigación de la Policía Nacional, el que se llevó un año trabajando en ello y nos va a contar muchos detalles. Viene esto perfecto porque en los últimos días del mes de diciembre, Radio Televisión Española, a través de su plataforma RTV Play, ha puesto un documental extraordinario, un documental de más de 3 horas, donde cuenta con todo lujo de detalle lo que es el robo del siglo, como hemos indicado, el robo del códice, pero don Antonio Tenorio Madrona, que está ya al otro lado de la línea, nos va a contar algunos detalles, incluso algunos que se quedaron fuera de ese gran documental. Claro que sí. Bueno, pues aquí ya tenemos concretamente al jefe de investigación de ese robo del Código Calistino, concretamente Antonio Tenorio Madrona. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde Asturias. Madre mía, encantadísimo. Desde Avilés. Después contaré desde Avilés. Contaré mi vinculación con el inspector jefe ya en la reserva, ¿no, Antonio? Pues no, jubilado ya. Jubilado totalmente. Bueno, ahora ya jubilado totalmente. Te dedicas sí. a otros menesteres, pero vamos, a Antonio Tenorio Madrona, yo lo conocí de subinspector. Vamos, no que lo conocí, que convivimos un año entero juntos. Después contaré. Exacto. Después contaré muchos detalles de también. La última parte de la entrevista lo vamos a dedicar a eso, porque ahí también hay pinceladas históricas que podemos resumir porque tuvimos el privilegio de vivir algunos momentos también históricos. Inspector jefe de la Policía Nacional, yo lo conocí, vuelvo a repetir, cuando era todavía subinspector. Después, pues, él ha tenido destinos importantes. Estuvo en el País Vasco, estuvo en los años fuertes de ETA, estuvo hasta el año 79. Posteriormente estuvo un muy cortito tiempo en Canarias y su mayor tiempo estuvo en el Banco de España durante 26 años, donde veló por evitar las falsificaciones de moneda, por las estafas. No era poco el cometido que tenía. Después trabajó durante 2 años también velando por los delitos contra la seguridad social, y su última etapa, patrimonio histórico, donde ha hecho una labor extraordinaria y donde ahí es donde nos vamos a centrar hablando de ese código, pero no podemos obviar que a lo largo de su vida pues tiene más de un mérito, tiene pues nada más y nada menos que 2 cruces rojas. Estas son las buenas porque son las que llevan paga. Tiene una cruz blanca, tiene la Cruz de Oro también de Bellas Artes. Por cierto, en la Cruz de Bellas Artes la recibe el mismo año que José Tomás. Aquella medalla, aquella cruz famosa que la devolvió. Por cierto, ya podemos anunciar que la semana que viene o la siguiente vamos a tener también una medalla de oro de Bellas Artes que se va a entregar en el mes de marzo. Y después pues ha tenido, como hemos indicado, pues medalla también de oro de la Generalitat Valenciana. Y se me quedaba cabo de regulares desde septiembre del 75 hasta el 23 de septiembre del 76, que nos despedimos en el cuartel González Tabla de Ceuta. Ya saben ustedes por dónde va mi amistad, mi vinculación con el inspector jefe Antonio Tenorio Madrona. Bueno, Antonio, la serie a mí me ha encantado. Ahí se refleja, ¿no? Se refleja un poquito lo que fue aquel trabajo, un trabajo de más de un año, ¿no? Sí.
Sí, bueno, hay siempre cosas que se quedan fuera. Sí, bueno, vamos a intentar aportarlas hoy aquí, en esta entrevista. Bueno, todo lo que queráis, yo estoy dispuesto a aportar todo, desde luego. Bueno, todo lo que se pueda, Hombre, que siempre hay cosas que uno se que queda, ¿no? se tienen que quedar, lógicamente, pero... Pero sí, sí. Vosotros me diréis qué es exactamente lo que queréis, lo que os interesa. Nos interesa Sí. conocer, en un principio, pues... Vais a ser vosotros los interrogadores, no yo, por una vez. Hombre, por supuesto, Antonio, Por por una supuesto vez. que vamos a ser nosotros los que te vamos a ir preguntando y te vamos a preguntar de muchas personas que intervinieron. Sí. Vuelvo a repetir que nos vamos a entre estos primeros 10 minutos hasta las noticias de la 1 del mediodía, que vamos a hacer un altito, aunque después ya pues a partir de la 1:10, 1:12, ya nos centraremos hasta las 2 menos 10 de lleno ya hablando pues de muchas cosas. Pero en este primer tramo nos vamos a centrar precisamente en esa serie. La serie refleja un poco con las voces autorizadas desde el fiscal, pasando después por, no sé, Antonio Roma, ¿no?, que era el fiscal. Sí. Meten también alguna que otra intervención, aunque no plena, del juez Vázquez Taín, que se ha hecho famoso porque fue precisamente, después nos contará de qué forma tanto el fiscal como el juez intervino. Hablaremos también del deán de la catedral, don José María Díaz. Tendremos que hablar, pues, no sé, también del organista de Joaquín, y después hablaremos también del sacerdote musicólogo, que eso no se refleja en la serie, pero que también tiene una parte importante precisamente en esa investigación. ¿Cómo surge todo cuando llega el momento, Antonio, de empezar y decir, a partir de aquí han robado el Código Calistino, hay que empezar a trabajar? Bueno, justo desde el momento en que falta, Sí, o y mejor además dicho, a ti te coge camino del hospital porque tenías una intervención, tú tienes problemas de espalda, porque Sí. en aquellos tiempos, Sí. en alguna maniobra aquellas que hicimos, pues a lo mejor te quedó todavía alguna secuela. Alguna secuela. No, yo creo que fue en una mudanza de un amigo posterior, bastantes años después, pero bueno, siempre pudo influir aquellos barrigazos que decíamos en Loma Larga. Los barrigalos en Loma Larga, joder, cómo era aquello. Bueno, Efectivamente. te coge yendo Bueno, para el hospital cuando se produce el robo, ¿no? sí, efectivamente. A mí me coge, creo que fue camino de mi casa, pues a las 2 de la tarde, 2:30, cuando me iba a comer para volver, normalmente en otras ocasiones después, pero ese día no iba a volver porque al día siguiente me ingresaban en la Ruber Internacional de Madrid para hacerme una segunda o tercera operación de hernia discal. Bueno, la espalda nunca fue mi fuerte, siempre fue un punto débil, y en esa ocasión pues era inevitable esa operación. El caso es que no sé si fue camino de mi casa o ya una vez en mi casa cuando me notifican que había faltado se echaba en falta el códice calistino en la Catedral de Santiago. Evidentemente, en aquel momento, pues a mí si me dicen que es el códice calistino, pues digo, bueno, pues sí, tendrá una relevancia extraordinaria y demás, pero no profundizo más, no llego más allá. Pero bueno, cuando se me informa a mí, ya se había calibrado el valor de la pieza cultural. Entonces ya se me dice realmente la importancia que tiene. Y claro, pues yo lo primero que pienso es que me voy a perder la investigación, porque era inevitable la operación. Y de esa forma tengo yo conocimiento de ese robo, de esa sustracción. Luego es verdad que, a pesar de eso, y de que ya hospitalizado, sí que participé incluso desde el primer instante en la formación del equipo, que en definitiva dependía de mí, de tu brigada, que ¿no? iba a participar en la investigación. Yo seleccioné entre el personal que tenía, pues los funcionarios que yo consideré más idóneos para ese tipo en concreto de investigación. Era algo muy peculiar, porque nos enfrentábamos a una institución tan prestigiosa y de tanto peso, y sobre todo específicamente en Santiago, como era la institución eclesiástica. No era fácil entrar en ese mundo y no sabíamos qué es lo que había pasado. En cualquier caso, era una sorpresa. Lo cierto es que yo me entero en esa situación y insisto,
sí que participo desde el primer momento en seleccionar a ese personal que yo consideraba el más idóneo para llevar a cabo una investigación de este tipo. Evidentemente, de mi brigada, porque no solamente en el principio participó mi brigada, la brigada que yo dirigía, sino que el grupo especializado de robos de la unidad especializada de delincuencia y especializada y violenta, que era otra de las brigadas junto con la mía, que dependía de la unidad especializada de delincuencia especializada y violenta, y a su vez todo este conglomerado colgando, digamos, en cuanto a dependencia de la Comisaría General de Policía Judicial, pues yo, como digo, seleccioné a mis hombres, pero junto con mis hombres participaron en un principio, aunque luego fueron abandonando o retirándose paulatinamente a medida de que la investigación se prolongaba en el tiempo, y como digo, junto con los funcionarios de mi brigada que inician las primeras investigaciones, participan los de especialistas en robos de esa unidad que asimismo dependía de la Comisaría General de Policía Judicial. Es decir, los especialistas, para entendernos, en robos, en delitos de robo con fuerza, robo con violencia, etcétera, etcétera. Esas son, digamos, las dos unidades, digamos, no asentadas en Galicia, que iniciamos la investigación. Evidentemente, no nos podemos olvidar, a mí es algo que nunca me gustó olvidarme de la gente que ha participado con uno en las propias investigaciones, no podemos olvidar, como digo, pues a la Comisaría de Policía de Santiago de Compostela, ni tampoco, por supuesto, a la Jefatura Superior de Policía de Galicia, con sede en La Coruña. Y estas son las unidades que empiezan la investigación y que se personan en Santiago inmediatamente, para ver qué es lo que ha sucedido, porque todo era un mar de confusión, todo era un caos, todo era una sorpresa, etcétera, etcétera. Y como digo también, no tuve privilegio, pues no sé si se llama privilegio, de estar allí desde el minuto 1, pero ya digo que en lo que pude, postrado en el hospital y luego en la convalecencia, participé en la medida de mis posibilidades, hasta luego, a medida que vayamos adelantando la charla, pues iré comentando cuál fue la participación más específica. Lo ha dejado perfecto en este primer tramo. Antonio Tenorio Madrona, hoy con nosotros, el jefe de investigación del robo del siglo, hoy aquí ante los micrófonos de Onda Cero. Vamos a hacer un alto, llegarán las noticias de España, del mundo, de Andalucía, y volvemos a partir de la 1:10. No se vayan porque ya están ustedes escuchando lo que nos está contando mi buen amigo Antonio Tenorio Madrona, que sin lugar a dudas nos está dejando. Yo por lo menos estoy ahora mismo lógicamente encantado y estoy expectante de que nos siga contando mucho más. Antonio, te esperamos de aquí a muy poquito. Alto de cambios. Seguimos ahora. Silencio y seguimos. Venga. 35 a partir de ahora, ¿no? 3, 2, 1. Continuamos. Ya saben ustedes que hoy en nuestra entrevista habitual de los martes, aquí ante los micrófonos de Onda Cero, a través de la frecuencia del 101.0, ya saben ustedes que es la frecuencia de Onda Cero, desde Lora, pero emitiendo para toda la comarca de la Vega del Guadalquivir, siempre repito, desde las estribaciones de Córdoba hasta llegar hasta Sevilla, sin olvidar después toda la amplia campiña, llegando hasta la Antejuela, Écija, Fuente, La Campana, sin olvidar después los Alcores, porque llegamos a muchas poblaciones, llegamos a Alcolea, llegamos a La Puebla, Peñaflor, son muchos los que nos están siguiendo hoy. Estamos hablando del robo del siglo, aprovechando de que Televisión Española, a través de su plataforma RTV Play, ha puesto un documental extraordinario sobre el robo del Códice Calistino, hablando con el jefe de esa investigación, Antonio Tenorio Madrona. ¿Sigues ahí, Antonio? Buenas tardes de nuevo. Sí, buenas tardes. En la primera parte nos has expuesto perfectamente cómo se inicia esa investigación. Tú pensabas, ya nos apuntabas ahí, que cuando llegas allí en un principio, aunque a ti te cogió tras esa operación, el postoperatorio, tú pensabas que aquello no se iba a alargar nunca, jamás, casi el año que se alargó, ¿no?
Bueno, este tipo de investigaciones, vamos a ver, las primeras gestiones que se hacen, bueno, es lógicamente averiguar dónde estaba el códice, dónde se custodiaba, de qué forma, etcétera, etcétera. Qué restricciones de acceso había a la obra original, porque esa obra estaba digitalizada y, bueno, para su consulta por investigadores, pues requería autorización expresa del deán de la catedral. Y el original era, en contadísimas ocasiones, que se mostraba solo en casos excepcionales, y siempre lo hacía el propio deán. Los demás temas de investigación o acceso al códice no era al códice propiamente dicho, sino a una serie de facsímiles de los que disponía la catedral, que eran concretamente 150 libros, copias, digamos, copias burdas, pero burdas que, bueno, que se vendían a 3.000 euros cada una, y que poseía la catedral y que correspondían a una tirada de 995 ejemplares editados por una empresa de Madrid en el año 93, por encargo de la propia institución catedralicia. Quiero decir que eso es lo primero que tenemos que ver, dónde se custodiaba, quién tenía acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos desde el principio un problema. Y es que, bueno, pues la avanzada edad del deán y la presunta falta de diligencia en la custodia de los fondos documentales del archivo ya presenta un primer problema, como digo, que es que imposibilita datar el hecho y precisar la última vez que se había visto el códice en la cámara. O sea, esa falta de diligencia nos llevó a, bueno, pues, ¿cuándo fue exactamente? ¿Desde qué momento falta el códice? Y no es una cuestión baladí, es una cuestión de relevancia saber exactamente en qué momento falta. ¿Por qué? Pues lo digo por las cámaras de seguridad, que luego, bueno, pues la investigación vendría a demostrar que estaban mal colocadas, que en fin, que aquello no era... Pero era importante saber exactamente en qué preciso momento se sustrajo. ¿Por qué? Pues porque eso evitaba un estudio profundo sobre un determinado tiempo en que si yo sé que ayer no fue, ni antes de ayer, no tengo por qué ver todas las imágenes de ayer ni de antes de ayer. Y porque además las imágenes no se conservaban para siempre, se iban borrando, etcétera, etcétera. Con lo cual era importante saber la fecha. Y la fecha, bueno, pues realmente se averiguó a última hora, cuándo fue exactamente. Bueno, era un primer problema. Un segundo problema viene planteado por el hecho de que no se encuentran huellas de ningún tipo, no hay fractura, no hay forzamiento de puerta, de ventana, de pared, no hay absolutamente nada. Entonces, claro, es iniciar una investigación partiendo absolutamente de cero. No hay testimonios de testigos, nadie vio nada, aquello desapareció como, bueno, pues por arte de magia. Sí, sí. Y eso, claro, evidentemente es un problema, porque cuando uno presencia o tiene que investigar una riña tumultuaria, pues siempre se identifica un testigo, en este caso no había absolutamente nada. Y eso, claro, pues supone un problema inicial para la investigación. Otro problema es, como dije al principio, que nos enfrentamos a una institución donde, en fin, se pueden herir sensibilidades, sí. Y hay que ser muy susceptible a la hora de hacer las cosas, porque, claro, nos estamos enfrentando a una institución, ya no hablo de poderosa, sino de un arraigo extraordinario, y sobre todo en Santiago de Compostela. Y hay que tener mucho cuidado y mucho tacto en ese tipo de investigaciones, porque, no sé, se pueden levantar ampollas y demás. De hecho, a lo largo de la investigación me consta que hubo alguna queja contra nosotros por parte de la institución, pues a la delegación del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero eso era normal. Bueno,
tenemos que saber también quién tenía acceso a ese códice, quién tenía llaves de la caja donde se custodiaba, etcétera, etcétera. Aunque cuando hablo de caja, que era una caja fuerte, una caja de seguridad, dejó de ser una caja de seguridad desde el momento en que las llaves permanecían todo el día puestas allí. O sea, Sí, que podía entrar cualquiera de los que tenía acceso. Claro, no servía para nada. Y llaves poseía el deán, don José María, y con su autorización 2 trabajadores del archivo y la empleada de la limpieza, y no había más llaves. Aunque luego el paso del tiempo vino a poner de relieve una situación caótica en el control de esas llaves, porque como veremos después, si nos da tiempo a exponerlo, pues en manos de quien a la postre resultó ser el autor de la sustracción, se encontraron 126 llaves, todas de allí, de la catedral. Y además, entonces, bueno. Sí. En concreto estas tenían una clave, ¿no? De 3-4 letras que tú descubres que podían ser en un principio las llaves. Eso es después, eso viene ya cuando empiezo yo a subir personalmente a Santiago, que fue en el mes de enero, pero fue en febrero cuando descubrimos unas llaves, que yo creo que si pretendemos seguir un orden en la exposición, lo tocaremos un poquito más adelante. Te seguimos escuchando, Antonio. Bueno, pues lo cierto es que no tenemos datos y entonces ¿a quién se investiga? Pues lógicamente a los más próximos al códice, entre los cuales estaban pues estos que tenían las llaves, trabajadores de la propia catedral, sobre todo del archivo, etcétera. Y bueno, digamos que se forma un elenco de 13, 14 o 15 personas que iban a ser objeto de las primeras indagaciones, de las primeras investigaciones. Los sospechosos, ¿no, don Antonio? Los sospechosos, podemos decir, ¿no? Sí, los que, bueno, no sospechosos entrecomillado también, porque no es que fueran sospechosos, es sencillamente que un personaje, el hecho de que tenga acceso o trabaje en el archivo, no hace que no es sospechoso, pero bueno, estaba allí próximo. Claro. Desde luego yo empiezo la investigación antes por quien tiene el objeto que falta más a mano que por un extraño que no pisa la catedral más que una vez al año. Claro. Y a falta de datos me voy a lo más próximo. Entonces, son trabajadores, son archiveros, son gente que personal laboral, digamos, de la catedral, fijos, no fijos, autónomos, en fin, gente que tenía relación con la catedral, relación, digamos, diaria. Luego, evidentemente, claro, sobre esto se hacen estudios patrimoniales, estudios de cuentas, movimientos de cuentas, tráficos telefónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Unas medidas que se pueden hacer sin autorización judicial y otras que requerían autorización judicial, que lógicamente siempre era concedida y solicitada y concedida, gracias a Dios, porque el juez Taín pues, fue muy favorable siempre a la investigación, etcétera, etcétera. Pero bien, después de esos primer elenco de personas, de esos 12, 15, empezamos a seleccionar más. Y entonces, y esto se lo voy a decir a mi amigo el entrevistador, casi en primicia. Venga, Antonio. Que no lo veremos en la serie, ni lo hemos visto, y que además, bueno, pues es un personaje que no ha salido a colación muchas veces. Yo lo saqué en alguna conferencia, pero incluso creo que fue en Budapest. Con lo cual, en fin, por aquí no creo que estemos muy enterados. Pero bueno, algunas de las informaciones a lo largo de las primeras indagaciones apuntan sospechas hacia un sacerdote musicólogo de reconocido prestigio internacional, compulsivo coleccionista, a quien le precedía la fama de llevar a cabo malas prácticas con el patrimonio documental y bibliográfico al que tenía acceso. Y se afirmaba de él que había negociado la venta de un libro, una catedral española de notable interés histórico y cultural, y que a la vez le había facilitado a un conocido director de orquesta británico partituras de música barroca gallega del autor Melchor López, un autor del siglo XVII, muy ligado a la Catedral de Santiago, etcétera, etcétera.
Bueno, pues sobre este musicólogo, bueno, nosotros llevábamos un diario de gestiones, donde todo lo que se iba haciendo, pues no sé cuántas páginas tendrá el diario, pero vamos, es como el libro de los pilares de la tierra. Entonces, sobre este musicólogo, en el diario hay una anotación que tengo a mano y que la voy a leer. Sobre ese musicólogo, en ese diario tenemos una anotación que dice: se recibe llamada al 091 de puntos suspensivos, informando que ha visto el códice en el archivo personal que tiene el sacerdote en su casa de, tampoco voy a decir dónde, sí. Y luego continuamos escribiendo en el diario. Posteriormente, el otro personaje, ya muy próximo a la catedral, nos informa que en ocasiones se ha llevado algunos documentos y libros del archivo, y que en concreto están en falta algunos que se nos detallan, y detallan el patrimonio documental que falta. Se nos asegura también que es vox populi, que cuando va al archivo, ese sacerdote, el musicólogo, de reconocido prestigio internacional, hay que tener mucho cuidado. En fin, este es un personaje, el prestigioso musicólogo, que lógicamente hay que poner en observación, hay que poner por el lado de allá de la lupa, y se le investigó hasta la saciedad. Pero, bueno, esa investigación no condujo a ningún resultado positivo, aunque sí, porque la conclusión de la investigación es que había que descartarlo. Y eso, bueno, pues un personaje que nos quitamos de encima, sobre el que apuntaban serias sospechas y que descartamos porque pudimos constatar que el día que faltó el códice no estaba en Santiago. En fin, lo descartamos. Y este era uno de esos 15 que yo meto en el primer saco. Que luego nos vamos a otros, porque luego el propio Cabildo, que entonces lo componían, pues no sé, 20 y tantos canónigos, y es otra de la línea que seguimos, el propio Cabildo. De ahí que, como he comentado, hubiera que tener mucho cuidado con la investigación, porque claro, no estamos investigando al delincuente habitual contra la propiedad, ni a alguien con antecedentes, ni a alguien que ha hecho del su modus vivendi el delito. En fin, no, es gente que cuidadito, que con la Iglesia hemos topado, como bien dice el refrán. Pero es una línea que seguimos, esas tensiones que había en el Cabildo. Son tensiones producidas pues por presuntas diferencias personales e ideológicas en alguno de los miembros del propio Cabildo, que podrían haber sido argumento para poner en solfa la capacidad del deán, entonces don José María Díaz, para el desempeño de los cargos de deán y archivero. Ahí había tensión, evidentemente la había, eso está claro. Y además he de decir, en este sentido, que el propio autor de los hechos, a la postre, vimos que efectivamente él era uno de los que impulsaba esta teoría, porque él siempre se preocupó muy mucho de decirnos durante la investigación, él también era uno de los sospechosos, que esto se debía a que había dos sectores ideológicos en el Cabildo, que tal, se ocupaban muy mucho de echar balones fuera. ¿Vale? Pero él sabía dónde los echaba, conocía muy bien esas tensiones, conocía, y esa fue una de las teorías que nos puso a nosotros sobre la averiguación de qué es lo que estaba ocurriendo en el Cabildo. Llegamos a la conclusión de que lo que realmente ocurría en el Cabildo, aparte de otras cosas que no voy a decir porque no generarían más que un morbo innecesario, esas tensiones en el Cabildo, está claro que existían y estaban ahí, con independencia de que fuera a la postre el autor el que nos dijo que sí, que había tal, no, las había. Esto nos costó a nosotros serios disgustos, porque la prensa
se hizo eco de todo esto, y puedo asegurar que no fue por boca nuestra, se hizo eco de todo esto y, bueno, pues se publicó una serie de artículos en la revista Interview, en no sé dónde más, en fin, en varios medios, con el título tan escabroso y tan doloroso para la propia institución como Guerra de Sotanas. Eso sentó fatal en la institución, sentó fatal. Y evidentemente motivó quejas contra nosotros, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es algo que tenemos que asumir en todo tipo de investigación, y se acabó, y aquí paz y después gloria. Lo cierto es que esos miembros del Cabildo, sobre todo 3 o 4, sí que, entre ellos el deán, sí que fueron objeto de investigación, incluso, ¿por qué no decirlo? Algunos se le intervinieron los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como en el caso del musicólogo, no resultó por ahí, pero también nos sirvió para descartar. Lo que sí sabíamos respecto al Cabildo es que, paralelamente a nuestra investigación, ellos estaban haciendo la suya. Y claro, eso era inaceptable. Era inaceptable, porque de muchas de sus conclusiones o sus resultados, pues no se nos informaba. En fin, hubo tensión entre los miembros del Cabildo, y tensión entre el propio Cabildo y la propia unidad investigadora, que era la mía. Pero tú contabas ahí con el apoyo siempre del juez Tarín también y del fiscal, ¿no? Siempre, y eso fue, bueno, yo tengo que decir, y de hecho creo que en alguna oportunidad lo he comentado, quizás si no hubiera sido por el juez Tarín, la investigación no se hubiera concluido satisfactoriamente. Lo digo por varias razones. Primero, porque él tenía muchísimo interés en llevar a cabo y adelante esta investigación, como gallego que es. Sentía la falta del códice como si le hubieran arrancado algo así a él mismo. En fin, lo vivió con tensión, lo vivió con emoción, lo vivió con interés. Y como juez, a nosotros, dentro de, lógicamente, sus facultades, nos concedió todo tipo de medidas restrictivas de derechos de los investigados, siempre fundamentado, lógicamente, siempre fundamentado, aunque luego le echaron atrás alguna medida en la audiencia provincial, en la vista oral, como fue la sonorización del domicilio de quien resultó ser autor de los hechos. Pero bueno, de no haber sido por él, evidentemente la investigación, pues no sé, hubiera sido más costosa. Él nos facilitó mucho la labor, muchísimo. Él y el fiscal, lógicamente. El fiscal es Antonio Roma. Exacto, Antonio Roma. ¿Cuándo se tiene, o cuándo tienes tú? Tú a mí me lo has contado ya en 2 o 3 ocasiones que hemos hablado de este tema en los últimos años, que empiezas a sospechar de Manoliño, de Manuel Castañeira, ¿no? Sí, desde el primer día. ¿Sí? Yo, vamos a ver, como os he dicho, el primer tiempo, la primera fase de la investigación, yo estoy muy pendiente de ella, lógicamente, porque a mí me dan el alta a los 2 meses o 3, y yo me incorporo a mi despacho en Madrid. Desde allí seguía todo ese diario del que he hablado antes. Me llegaba a mí, yo tenía acceso todos los días a él, en fin, en las posibilidades que había yo dirigía, yo organizaba, tenía puntual conocimiento. Ya el equipo ya tuvo sospechas iniciales sobre él, pero ya la sospecha más se centra más ya una vez que descartamos al organista, a Joaquín. ¿Nos lo saltamos o no nos lo saltamos? O si queréis os hablo de él, no lo sé. Venga, un resumen de Joaquín y nos centramos ya en Castañeira. Bueno, pues una pincelada. Bueno, a Joaquín se le investiga primero por la relación directa
con lo que es el objeto de la investigación, que era el códice, ¿no? Su acceso a la catedral, su permanencia en la catedral, ensayando con el órgano un montón de horas diarias, incluso de noche, etcétera, etcétera. Y luego, porque la investigación puso de relieve que había mantenido comunicaciones internacionales antes y después de la desaparición del códice, telefónicas, que hicieron que barajáramos la hipótesis de una presunta trama internacional o de que, en fin, era un elemento más a tener en cuenta. El tal elemento a tener en cuenta era un hombre, un paranoico. Desde luego, era un paranoico. Y como se percató de que estábamos investigándole y vigilándole y continuamente encima de él llegó a la conclusión de que como vivía en una casa que era propiedad del cabildo, de la catedral, pues, y que ahí tenían llave de su domicilio otras personas del entorno catedralicio y demás, pues él, al sentirse investigado y ver que le echábamos el aliento encima, dijo, bueno, aquí el códice lo tengo yo, pero porque me lo ha colocado alguien robado del entorno de la institución, lo ha colocado en mi casa, que para eso tienen llaves, y por aquí y por allá. Y llegó a tal extremo que llegó a creer, a pensar que sí, que lo tenía él en su casa. De hecho, dice que habían hecho obras, que todavía olía a pintura, que él no estaba, y que tenía que tenerlo él sí o sí. Bueno, pues así nos llamó desde allí, estábamos en Madrid, nos hizo subir a Madrid, en fin, se practicó un registro en su domicilio, con su consentimiento, hubo que tirar paredes, una pared, un armario, en fin, contamos con la colaboración de algún albañil y demás, y allí no tenía nada. Fue tal su paranoia que dijo, bueno, si me están investigando a mí y tan férreamente es que lo tengo que tener yo sí o sí. Ahora, yo no lo he robado, alguien me lo ha tenido que meter ahí. Bueno, y él, eso se lo creyó él. Y de tal manera que, bueno, pues se le hizo ese registro y no aparece, lógicamente, el códice porque él no tenía absolutamente nada que ver, pero sí que le encontramos un facsímil, una copia, de esas 150 de que disponía la catedral, que es así que la había sustraído. La había sustraído, él dice que no, él dice que se la había llevado para ensayar y estudiar los aspectos musicales de la obra, etcétera, etcétera, pero bueno, lo cierto es que estaba en su casa y allí no tenía que estar. Entonces se le detuvo por hurto, pero solo por eso, por el facsímil ese, y procuramos que no se enterara nadie, porque si hubiera levantado tal revuelo en la catedral, en Santiago, en el entorno y a nivel nacional, que bueno, pues no sé dónde estaría yo hoy día. Pero bueno, lo cierto es que aclarado las circunstancias en que se llevó o justificó tener ese facsímil en su casa, se le detuvo sin que se enterara nadie, ni los medios de prensa, nadie, absolutamente nadie, se le puso en libertad, se dio cuenta al juez y se descartó también, se descartó. Punto. Otro paso adelante, porque alguien que es sospechoso y que reclama nuestra atención, resulta que de golpe y porrazo se le aparta porque no tiene nada que ver esto. ¿Cuándo se centra el objetivo principal, el beato y extraño electricista? Pues se centra cuando yo subo en el mes de febrero, en febrero. Yo subí en enero, pero volví otra vez, digo, en fin, ya de febrero en adelante mis visitas y con mi equipo a Santiago eran constantes, era prácticamente una semana así, la siguiente también. Bueno, pues en el primer choque que tenemos, digamos, con el electricista, pues bueno, nosotros habíamos subido, digamos, no precisamente a ir contra él o a investigarle a él, íbamos a investigar el entorno afectivo, relaciones sentimentales que pudiera haber allí en la institución. Y entonces yo me puse en contacto con el deán y se lo dije al deán, mire usted, yo vengo aquí a esto. Como ustedes parece ser que no están muy en la línea de colaborar en la medida que nosotros deseamos, pues yo le voy a decir a usted que voy a investigar no solamente esto, sino que voy a investigar el aspecto sentimental, afectivo, etcétera, etcétera, y posiblemente averigüe cosas que no me interesan. Esto se lo dije a él. Y acto seguido,
acto seguido, en esa presentación, a partir de ahí me fui al seminario mayor a ponerme en contacto con un seminarista que tenía ciertas relaciones con personajes investigados y tal. Y lo interrogamos en comisaría, y mientras estábamos hablando con él, el deán llamó varias veces al teléfono del chico, varias veces. Yo le dije que no lo cogiera, no cojas el teléfono. ¿Quién es? Es don José María, no lo cojas. Bueno, lo cierto es que terminamos con el chico y lo dejamos ir, y entonces volvió a llamar el deán y nos dijo, o fuimos a ver al deán y nos dijo, mire, es que yo creo que ahí hay una capilla que ahí no miraron, que bueno, había una puerta, una capilla, un trastero, un cuartucho allí, nada, la catedral es inmensa. Allí hicimos un registro y es donde aparecen esas llaves con esa etiqueta ArtCat ahí. Y entonces, una vez que practicamos ese registro, se levantó el acta y demás, con esas llaves citamos a Manolo el electricista, a la comisaría. Y bueno, él en su línea, despotricando, desprestigiando a la institución, al cabildo, echándole la culpa a los demás, hablando de sus relaciones sentimentales, de los canónigos, etcétera, con los seminaristas, con los otros, en fin. La charla en la que él se sentía cómodo. Y cuando más cómodo estaba, pues yo le puse las llaves encima de la mesa. Y le digo, vamos a ver, Manolo, estas llaves tú siempre has declarado que nunca accediste al archivo, que tú no tenías conocimiento de nada, tú no sabes nada, y resulta que entre tus pertenencias pues encontramos estas llaves. Claro, ahí se me vino abajo. Se vino abajo y salió, digamos, corriendo, porque argumentó que había quedado con su señora para comer y que no sé qué, que no sé cuánto. Total, yo como no lo tenía detenido, tampoco podía retenerlo allí. Total que le dije, bueno, Manolo, pues vete a comer con tu mujer. Y a las 6 de la tarde quedamos otra vez aquí, seguimos hablando del tema. Pero no, a las 6 ya no vino. Y ya, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ya no me cogía el teléfono, ya no había forma de ponerse en contacto con él. Y cuando conseguí hacerlo, contactarle, pues la sorpresa fue que me dijo que conmigo ya no volvía a hablar, que tenía que estar su abogado, que por aquí, que por allá, que... Y ya viste bueno, que y había así... algo. Sí, nos quedan 6 minutos de programa. Tenemos que ir resumiendo, Antonio. Bueno, pues resumimos. Sobre Manolo se centraban muchas sospechas, muchos indicios acumulados y a partir de que se hace objetivo principal de la investigación, lógicamente acumulamos más. Tenía un móvil que eran 43.000 euros que dice que le debía a la institución porque creían que tenía que haberlo en hecho fijo y él, en fin, no era así, no tenía razón. Pero bueno, él reclamaba 43.000 euros. Tenía un conocimiento preciso del medio y del personal de la catedral. Averiguamos que había cometido pequeños hurtos no denunciados en el seminario mayor, en la capilla de la Corticela, en fin, en varios sitios. Tenía disponibilidad de llaves furtivamente conseguidas, todo eso se acreditó, y sobre todo la presencia en las inmediaciones del archivo, que están grabadas por una cámara el día que desaparece el Códice Calistino. Bueno, todo eso y el deseo de venganza y castigo hacia don José María, el deán, porque don José María le había dicho que no se preocupara, que mientras fue archivero don José María, le había dicho, no te preocupes, Manolo, que si yo alguna vez soy deán, liquido esa deuda contigo y no te preocupes que cobrarás tus 43.000. Bueno, lo cierto es que don José María llegó a ser deán, se olvidó del tema y pues en venganza y castigo, sabiendo que don José María le tenía apego y aprecio al códice, dice, pues ahora me lo voy a llevar y me considero pagado. Bueno. Luego, por otro lado, este hombre contribuía siempre a difundir rumorología de las discrepancias en el seno del cabildo, estaba metiendo cizaña, en fin. Reunimos una serie de indicios suficientemente sólidos
sólidos, indicios, no pruebas, porque pruebas en realidad no llegó a haber, pero indicios eran muy sólidos, los reunimos y decidimos proceder a la detención. Y lo detenemos. El mismo día de la detención se le ocupan encima, lleva 4.000 euros, 300 dólares, un billete de 500 pesetas, etcétera, etcétera. El mismo día de la detención a las 9 de la mañana, es decir, ese día ya había entrado en la catedral a llevarse pues el dinero que se llevaba tal. Bueno, lo detenemos, comenzamos los registros y bueno, pues la sorpresa nuestra es que en su casa se encuentran casi 2 millones de euros, en casa de su hijo otra cantidad, en fin, en una serie de registros que hicimos de sus domicilios y pertenencias, en todos, excepto en el de su mujer de un pueblo, se encontró bastante dinero, bueno, pues la suma de 2 millones en total. Y esto llevó nos asustamos porque dijimos, bueno, este hombre ha vendido el códice. Pero claro, cuando en los registros empiezan a aparecer divisas de multitud de países y demás, dijimos, no, y pesetas, no, esto si lo venden no se lo pagan así. Bueno, pues todo eso salía de la catedral. El códice no aparecía, pero dinero por todos los sitios. Y bueno, en el último registro que hicimos, por supuesto en el de casa de su hijo que vivía enfrente de él, y por eso detenemos al hijo, se habían encontrado, creo que eran 90.000 euros y varios facsímiles, varias copias del códice, que, bueno, pues fue objeto de detención, se le detuvo. Y en el último registro, que él estaba presente en Sanjenjo, se encuentra más dinero, etcétera, etcétera, pero el códice sigue sin aparecer. Entonces yo cojo al chico y le digo, mira, Jesús, si el códice no aparece o no le sacas a tu padre dónde lo tiene, yo voy a detener a tu novia. ¿Y por qué? Esto, a mí, en algún libro que se ha escrito, desde no, que eso es, que yo la detuve por arte de... No, yo la detuve porque ella vivía con el hijo de Manolo. Y en el domicilio donde vivía aparecen 90.000 euros, de los cuales no dan explicación, ni ella ni su novio, y los facsímiles. Y por eso la detengo, no porque la detención está más que legalmente justificada. La detuve. Y entonces se lo dije a él. Digo, mira, voy a detener a tu novia, tengo motivos para detenerla, y puesto que no aparece el códice, se viene también y punto. Bueno, pues a partir de ahí es cuando a él, el hijo, pues se le refresca la memoria y nos dice que cree que hay una dependencia sin registrar. Era un garaje, que, bueno, pues no estaba debidamente documentada la propiedad. Antonio, sí. Vamos a hacer una cosa. Esto está tan interesante, se nos agota el tiempo. ¿Qué te parece si la próxima semana seguimos y contamos la historia tal como la estás contando, que es perfecta? Lo dejamos ahí. Por supuesto. Lo dejamos ahí. Estamos pendientes de que hay posibilidades de en un garaje que tiene el padre que no está... El registro en el garaje. Lo dejamos ahí porque la verdad es que ha sido impresionante. Bueno, Antonio, como quieras. Hombre, es que ya que tenemos este privilegio a través de los micrófonos de Onda Cero de tener al investigador del robo del siglo, del Código Calistino, pues lógicamente lo dejamos ahí. Está ya el garaje y Antonio Tenorio Madrona estará con nosotros la semana que viene. Nos contará cómo fue la novia del hijo, nos contará también cómo la mujer Remedio contribuye, cómo ha cambiado todo en la catedral, cómo fue la investigación de lo que encontró de dinero, de cómo ha cambiado, ya que ya no es el Cabildo el que gestiona la catedral, sino la Fundación Catedral. Hay muchas cosas que es importante, y después pues contaremos cómo le fue la vida del inspector jefe a lo largo de su lucha contra ETA, que tuvo que ser aquello horroroso, y contaremos también, como hemos dicho, nuestros barrigazos. Antonio Tenorio y yo fuimos compañeros de Mili en Regulares 3 y estuvimos un año juntitos en todos los aspectos que se puede ser. Dos compañeros, lógicamente, compartíamos la misma habitación,
el mismo cuartel. Antonio nadie sabía que era subinspector entonces. Yo tenía una gran amistad con él y vivimos momentos extraordinarios. Nos contará también, vuelvo a repetir, cómo fue aquella marcha verde contra Marruecos. Nosotros estábamos en Marruecos, cómo fue la muerte de Franco y cómo fue, por supuesto, como hemos indicado también, pues aquellos momentos como el nombramiento de Adolfo Suárez. Antonio, te esperamos la semana que viene. Qué pena que se haga el tiempo, pero seguimos la semana que viene porque esto merece la pena. Claro que sí, una pena, sabemos que el tiempo en la radio es limitado y hasta aquí llegamos. Gracias, don Antonio. Y hasta muy bien, gracias a vosotros. Gracias.